Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Ya hemos hecho la parte uno, 2 de gastro, además de las básicas. El día de hoy es la última clase de gastro de la fase uno, así que hay que aprovecharla. Y hoy vamos a hacer lo que es hígado, vía biliar, intestino. Creo que es, creo que un tercio de lo que hemos hecho hasta ahora. Es bastante importante porque han sido preguntados ahora en el último examen. Así que vamos a empezar. Por ejemplo, la citis ha venido ahora en el examen que han dado este año, una peritonitis bacteriana espontánea. Si bien es cierto, no era un paciente cirrótico, sino un síndrome nefrótico que tenía citis, eh, igual la respuesta era fácil, ¿no? Igual ha sido catalogado como pregunta de gastro. Bien, entonces vamos a empezar con cirrosis hepática. En primer lugar, ¿cuál es la definición de cirrosis hepática? Es una fibrosis irreversible del hígado. Acuérdense, la cirrosis ya es un estado irreversible. Bien, ¿cuál es el diagnóstico gold estándar? Pregunta de examen de la cirrosis hepática. Biopsia. Otra pregunta de examen. ¿Qué es lo que se espera encontrar en la histología? ¿Cuál? Los nódulos de regeneración. Los nódulos de regeneración. Esas son dos preguntas de examen. Con respecto a cuál es la célula que se encarga de producir la matriz extracelular, el colágeno y a la vez que va a producir la fibrosis en el hígado, ¿cuál es? Pregunta de examen, ¿ah? La célula de Ito. Célula de Ito que se encuentra en la matriz extracelular, es la encargada de producir colágeno. Y a la vez esto, con el tiempo, va a producir fibrosis. Ya, en cuanto a la fibrosis, en el hígado hay 5 grados de fibrosis. 5 grados. Cero, uno, 2, 3 y 4. Cero, no hay fibrosis. Lo que tiene que aprender es cero, no hay fibrosis, y 4 es cirrosis. 2, fibrosis significativa. 3, fibrosis avanzada. Y uno, una fibrosis inicial. Entonces, cero, no hay fibrosis. Uno, fibrosis inicial. Dos, fibrosis significativa. Tres, fibrosis avanzada. Y cuatro, cirrosis. Por eso que cuando se realiza elastografía hepática para ver los grados de fibrosis, te catalogan como F0, F1, F2, F3, F4. Cuando tú dices, te dan una elastografía y te ponen ahí eh, hígado nodular, alteración de su ecogenicidad, que a la elastografía presenta un score Metavir F4, porque esto es según Metavir. ¿Qué es Metavir? Una clasificación histológica. Esto es según Metavir. ¿Qué es Metavir? Una clasificación histológica. Entonces, eso cuando nosotros estudiamos hígado graso, por ejemplo, ya desviándome un poquito del tema, tenemos muchos scores. Tenemos FIB4, el NFS, que es el hígado esteatosis hepática, fibrosis score, que te va a dar fibrosis en relación a F0, F1, F2, F3, F4. Si es la mayoría son F0, F1, no requiere mayor estudio. Y cuando hablamos de hígado graso, que ahora todo el mundo tiene hígado graso, ¿no? A veces son consultas. Vengo porque el médico general o el internista me refiere por hígado graso. Le hacemos el score, que la mayoría de scores incluye plaquetas,
todo lo que es función hepática, ¿no? Plaquetas, tiempo de protrombina, albúmina. Con estos score, aparte de la edad, el sexo, sale un score, un número que es F0, F1, F2, F3, F4. F0, F1 no requiere mayor estudio. F2, F3 hay que hacer elastografía hepática, así con los exámenes serológicos, ¿no? Y F4 es compatible con cirrosis hepática. Igual hay que confirmarlo. Bien. No a todos se le hace biopsia. ¿Ah? No a todos se le hace biopsia. Si bien el gol estándar de cirrosis hepática es la biopsia para buscar los nódulos de regeneración, no a todos se le hace biopsia. ¿A quienes se le va a hacer biopsia? Cuando hay duda diagnóstica o cuando hay una sospecha de una enfermedad autoinmune. Si es que hay duda diagnóstica, hay sospecha de enfermedad autoinmune, hay que hacerle biopsia. Y esa ha sido pregunta de, que lo vamos a ver ahora, del examen de residentado médico de este año, ¿no? Hepatitis autoinmune, hay una pregunta. Fácil, ¿no? Que era prácticamente una pregunta literalmente repetida de hace 2 años. Sin embargo, cambiaron, ¿no? Hace 2 años vino, la clave era hepatitis autoinmune, pero este año era, te daban un caso clínico de una hepatitis autoinmune, te daban qué es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué este diagnóstico lo utilizaría? La respuesta fue biopsia hepática. Y varios fallaron, ¿ah? No sé por qué se pensaron en lupus, pensaron en cosas raras. Ahora lo vamos a ver. De hecho, que en fase 2 vamos a ver todas las preguntas. Bien, ¿cuál es la causa más frecuente? Pregunta de examen de cirrosis hepática. A la cabeza, hasta el momento, alcohólica. Sigue siendo la causa más frecuente de cirrosis hepática en general. Se le pregunta por sexo, la alcohólica es más frecuente en varones y la enfermedad por hígado graso es más frecuente en mujeres. Alcohólica es la más frecuente en general y también en varones. Y la esteatohepatitis o hígado graso es la segunda causa más frecuente, pero la causa más frecuente en mujeres. Ya el hígado graso, estoy seguro que en algún momento va a ser la causa más frecuente de cirrosis hepática. Y luego siguen las hepatitis, ¿no? Que hemos hablado ya ampliamente, una clase entera prácticamente de hepatitis hemos hecho la última vez. Hepatitis B, hepatitis C, ya saben cuál es su riesgo de cronicidad, tanto de hepatitis B como de hepatitis C, cuántos de ellos van a evolucionar hepatocarcinoma, ¿no? Eso es importante. ¿Cuál es la que más cronifica? ¿Cuál es la más frecuente? Ya lo hemos hablado. Bien, entonces con respecto a la fisiopatología, nosotros cuando tenemos un hígado cirrótico, lo normal, bueno, o lo esperable es que hay una fibrosis, ¿no? Una fibrosis irreversible. Esta fibrosis en condiciones normales, el hígado recibe todo el flujo correspondiente a la vena porta. ¿La vena porta quién lo conforma? ¿Quién conforma la vena porta? A ver, alguien que levante la mano. Pero al toque. A ver, ¿cuál es tu nombre? Dante, ya. ¿Quién conforma la vena porta? La vena porta, sí, vena porta. Ya. Pene espléndido. Dos nomás. La vena mesentérica. ¿Superior o inferior? Superior. Con la vena esplénica. Ya, exacto. No se confundan. Puede ser una pregunta de examen. ¿Quién conforma la porta? La vena mesentérica superior, que es esta de acá, y la vena esplénica, que es esta de acá. Esta unión es la confluencia esplenoportal, conforma la vena porta. Puede ser pregunta de examen. Bien, entonces, la porta lleva todo su flujo hacia el hígado, que es todo el drenaje venoso de los intestinos. Intestino delgado, colon. Entonces, lo esperable es que acá detoxifique todos los desechos, toxinas, etcétera, provenientes del intestino, van a parar al hígado. Sin embargo, lo normal
o lo esperable, que en la fibrosis haya una resistencia. ¿Por qué? Porque no va a haber sinusoides hepáticos, van a estar ocupados por colágeno, matriz extracelular, etcétera, etcétera, que condicionan la fibrosis y esto va a ser una resistencia. Y se va a formar o va a aparecer la famosa hipertensión portal. ¿Cuál es la definición de hipertensión portal? Pregunta de examen. ¿Cuál es la definición de hipertensión portal? ¿Alguien que levante la mano? Hipertensión portal es un gradiente de presión venosa hepática, claro, mayor de 5 o mayor o igual de 6. Mayor de 5, vamos a manejarlo ya. Mayor de 5 milímetros de mercurio. Cuando hablas de hipertensión portal clínicamente significativa, ese es el término actualmente usado. ¿Por qué clínicamente significativa? Porque aparece la citis, aparecen las varices esofágicas. ¿Cuál es? Exactamente, es mayor de 10 milímetros de mercurio. Hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Por qué? Porque aparece ascitis con ese nivel y aparece también las varices esofágicas, más de 10. ¿Y más de cuánto hay riesgo de que estas varices esofágicas se rompan y produzca sangrado? Más de 12 milímetros de mercurio del gradiente de presión venosa hepática es riesgo de sangrado. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en el cirrótico? Varicial, exactamente. Bien, entonces, ¿qué va a pasar cuando aumenta la presión portal aquí? Lo normal es de que hay una vasodilatación, porque las venas dicen, no puedo llevar el flujo, entonces, ¿a dónde lo voy a mandar? Bueno, yo me tengo que dilatar, dice la vena esplénica, la vena mesentérica, yo también me dilato. Hay una vasodilatación esplácnica. Esta vasodilatación esplácnica es mediada por el óxido nítrico. Vasodilatación esplácnica. Entonces, esa vasodilatación esplácnica se produce óxido nítrico en cuantía. Y eso va a producir una disminución de la resistencia vascular también, ¿no? Por el óxido nítrico, por la vasodilatación, va a producir hipotensión, se va a acumular la sangre en el sistema venoso, no va a llegar suficiente volumen sanguíneo al corazón, porque todo se va a acumular aquí, en el sistema nervioso, en el sistema, perdón, venoso, produciendo una hipovolemia efectiva. Entonces, el corazón va a bombear menos sangre. El corazón dice, oye, ¿qué está pasando? Porque normalmente acá llega la cava, ¿no? Cava inferior, pero no llega, no pasa, pues todo se acumula aquí. ¿Qué está pasando? Allí es el corazón. Bueno, como estoy bombeando poca sangre, ¿quién es el que va a regular la sangre que sale del corazón y va a decir, oye, ¿tenemos suficiente volumen sanguíneo o no? Los riñones. Los riñones es el que va a controlar la presión arterial y la volemia. Entonces, los riñones, como le va a llegar menos sangre, van a decir, estamos perdiendo sangre. Vamos a activar un eje. ¿Cómo se llama ese eje? Porque yo necesito orinar menos, se tiene que absorber agua. Se va a activar el eje renina, angiotensina, aldosterona. El eje renina, angiotensina, aldosterona va a hacer que se reabsorba más agua. ¿Esto para qué? Para compensar la hipovolemia que se está produciendo porque se está acumulando la sangre en todo el sistema venoso, en todo ese sistema venoso portal. Se está acumulando la sangre. Entonces va a haber retención de agua y de sodio condicionando una hipervolemia. El paciente tiene edema de miembros inferiores, tiene hipernatremia, a pesar de ello, luce deshidratado, tiene tanto volumen que aparece la citis. ¿Por qué? Porque se está acumulando más, como hay una hipervolemia, se está acumulando más líquido acá en el sistema venoso portal, aumenta el gradiente de presión venosa hepática. Como va
el corazón dice, no puedo compensar la vasodilatación que se está produciendo con volumen. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar el gasto cardíaco. ¿Y esto para qué? Para que va a terminar aumentando el flujo y se va a hacer un círculo vicioso. Entonces, de acá quiero que se lleven esto. Número 1, definición de hipertensión portal. Cuando aparece la citis y las varices, más de 10. Cuando el riesgo de sangrado. ¿Y cuál es el eje que va a regular el volumen en los pacientes con cirrosis hepática? Que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Ya, acuérdense esto. Bien, entonces, ¿cómo nosotros marcamos la severidad de un paciente con cirrosis hepática? La severidad se marca con un score, que es el score de Child, exactamente. Child, Pugh, Turcot. Child, Pugh, o score de Child, Pugh, o score de Child nada más. El cual incluye 5 parámetros, que es el famoso Batea, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Batea, que es bilirrubina total, ascitis, tiempo de protrombina, o INR también, la presencia o no de encefalopatía hepática y la albúmina. Batea. Estos 5 parámetros me van a dar la severidad de un paciente con cirrosis hepática. Y me va a clasificar en Child A, Child B o Child C. ¿Cuál es lo mínimo? Lo mínimo es, miren, va 1, 2 y 3. No hay 0, ¿ah? Acuérdense que no hay 0. ¿Ya? Acá no hay 0, como en el Glasgow. Entonces, ¿cuál es el mínimo? 5, ¿no? ¿Cuál es el máximo? 15. Entonces, Child A es 5 a 6 puntos. Child B, 7. Acá solamente hay diferencia de 1. Ahora suma la otra diferencia de 2, 7 a 9 puntos. Y Child C, de 10 a 15 puntos. No se tienen por qué aprender el score de Child, los puntos, ¿ah? No se aprendan de memoria. Uno que se van a olvidar para el examen y otra que no les van a preguntar. Ya. ¿Qué les pueden preguntar esto, no? Paciente con 7 puntos al score de Child Pugh, ¿cuál sería el score de Child? Les van a poner A, B, C, D, ¿no? Les pueden poner incluso. Bien, entonces esto me da la severidad. ¿Cuál me da pronóstico? Pronóstico en cirrosis hepática, ¿quién me da? Pronóstico en relación a muerte, ¿no? Pronóstico de muerte o de complicaciones, ¿no? ¿Quién me da el pronóstico? ¿Quién me predice qué tan mal va a ir mi paciente? O el riesgo de muerte sin trasplante hepático. ¿Qué score? El MELT. El score de MELT me marca el pronóstico. Me mide el riesgo de muerte que tiene mi paciente si no es sometido a trasplante hepático. ¿Y qué parámetros incluye el MELT? Bilirrubina total, creatinina y INR. Bien, estos son los parámetros que incluye el MELT. Bilirrubina, creatinina y INR. Esto me marca el pronóstico, muerte sin trasplante hepático. Por ende, la lista de trasplante a nivel mundial o en el Perú se basa en el score de MELT. La lista de trasplante hepático, la lista de espera, se basa en el MELT. Quien más MELT tiene, está primero en la lista de trasplante. Doctor, ¿y todos pueden ingresar a la lista de trasplante hepático? No.
Como criterio de inclusión, un MEL mayor de 15 puede recién ingresar a lista de trasplante hepático. ¿Con cuánto más o menos de MEL en promedio se trasplantan? MEL 25, 26. A partir de esos MEL recién pueden encabezar la lista de espera. Ahí está de 30. Bien, entonces esto es importante también, ¿ya? Pueden ser preguntas de examen. Después, en relación a ascitis ya les dije, cuando hay hipertensión portal clínicamente significativa, más de 10 milímetros de mercurio, hay 3 grados de ascitis. Ascitis de primer grado. El paciente tú lo ves y ni te das cuenta que tiene ascitis, pero le hacen una ecografía, hay escaso líquido libre. Solamente se ve por ecografía, por ultrasonido. El grado 2, el grado 2 ya le ves clínicamente, ya lo ves con el abdomen distendido, matidez desplazable, matidez en flancos, pero ya la citis es moderada, ya lo ves clínicamente, ya por clínica, para que se acuerden. Por clínica ya lo puedes ver, la 1 es por eco, la 2 es por clínica, y la 3 ya es una citis masiva, o también denominado atención. La 3 es una citis masiva o denominada atención. ¿Cuál es el tratamiento de la citis? El grado 1, sí o sí, dieta nada más. Así tranquilo. ¿Cuál es la dieta que debe tener el paciente con cirrosis con ascitis? Hiposódica. La dieta que debe tener el paciente con cirrosis hepática con ascitis, hiposódica. Hiposódica es 2 gramos de sodio por día. 2 gramos de sodio por día. Que a veces les viene, ¿ah? ¿Cuál es lo que no beneficiaría el paciente? No recuerdo si ha venido este año. Y les ponen, ¿no? Sodio de 2 gramos, proteínas en tantos gramos. La dieta hiposódica que debe recibir el paciente, sodio 2 gramos por día. Dos, ya aparte de la restricción de la dieta, inicias diuréticos. Y aquí nace una pregunta de examen. ¿Cuál es el diurético de elección en un paciente con cirrosis hepática? Espiro. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la espironolactona? Es un antagonista de la aldosterona. Por eso es el diurético de elección en los pacientes cirróticos, la espironolactona. Va a bloquear este eje. La espironolactona es el diurético de elección en los pacientes con cirrosis hepática. Bien, entonces acá, espironolactona es el elección. ¿Qué otro diurético puedo usar? También se puede usar la furosemida como segunda opción. Se pueden combinar incluso. Espiro y furo a la vez. Bien, eso es en grado 2. Dieta, diuréticos. En el grado 3, paciente con ascitis a tensión, abdomen severamente distendido. Ascitis a tensión se denomina porque le produce dificultad a la respiración. ¿Por qué? Porque disminuye la excursión diafragmática, pues, ¿no? El líquido aplana el diafragma. Ya disminuye la expulsión diafragmática. Por eso produce dificultad a la respiración. Tienes tanto ascitis. ¿Cuál es el tratamiento aquí? El tratamiento aquí es paracentesis evacuatoria. El tratamiento de la ascitis grado 3 es paracentesis evacuatoria. Además de la dieta y los diuréticos. Pero acá de elección, paracentesis evacuatoria. Bien. Sí o sí con reposición de albúmina. La albúmina se repone con 8 gramos por cada litro de líquido acítico drenado. 8 gramos por cada litro de líquido acítico drenado.
Ya, la teoría te dice que recién vas a darle albúmina cuando sacas más de 5 litros, o sea, de 6 a más, ¿no? Más de 5 litros, tienes que responder con albúmina. Ya, eso dice la teoría. En la práctica, en el hospital le damos a todos. Será porque tenemos también, porque la albúmina es cara. Bien, entonces, con respecto al GASA, que no ha sido preguntado, no está de moda, en realidad, sí que tienen que aprenderse esta tablita, sí valdría la pena que se aprendan cuando GASA hipertensivo, que es todo aquel GASA, que, ¿cómo sacan el GASA? El GASA es el gradiente de la albúmina sérica y acítica. Gradiente de la albúmina sérica y acítica. ¿Y qué es un gradiente? Es una resta, que es albúmina sérica menos albúmina de líquido acítico. Por eso para sacar el gas hay que hacer una paracentesis. Esto te va a dar, por ejemplo, tienes tu albúmina sérica en 2,8 y tu albúmina de líquido acítico bajita también en 1. Te sale un gasa de 1,8. Es un gasa hipertensivo. ¿Por qué es un gasa mayor o igual de 1,1? Así que puede ser hipertensión portal debido a cirrosis. Bien, es importante. También puede haber ascitis por síndrome nefrótico, que es lo que ha venido este año, paciente con síndrome nefrótico que viene por ascitis, y una sepsis. No recuerdo ya exactamente la pregunta, pero la respuesta era peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Peritonitis primaria. Bien, en cuanto a la paracentesis diagnóstica, quiero ver si acá vamos a ver, ah, ya, chévere. Cuando hacemos una paracentesis, lo que tenemos que ver, lo principal, celularidad. ¿Qué hay? Polimorfonucleares, mononucleares. Eso es lo principal que tenemos que ver. Polimorfonucleares, mononucleares. Ya porque la celularidad, estoy hablando de los leucocitos, los monocitos, eosinófilos, etcétera. Pero acá lo principal que tenemos que ver es leucocitos y linfocitos. ¿Cuál es lo que predomina más? Bien, ¿qué más? Las proteínas del líquido acítico para complementar el gasa. Las proteínas, incluyendo la albúmina aparte, proteína total en líquido acítico, albúmina en líquido acítico para sacar el gasa. Esos son los principales que tenemos que ver en el estudio del líquido acítico, lo principal. Bien, si predomina los polimorfonucleares, tenemos una infección, tenemos que pensar en una infección bacteriana aguda. Infección bacteriana aguda. Si predominan los mononucleares, tenemos que pensar en una infección bacteriana crónica o viral o neoplasia. Entonces, siempre ver que hay polimorfonucleares, mononucleares. Ejemplo de infección bacteriana crónica, aunque no es una bacteria per se, sino es un cocobacilo, es la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, líquido acítico, paciente joven de 28 años que viene por fiebre persistente, dolor abdominal, ascitis, le haces estudio de líquido acítico, sale predominio de mononucleares, 90%. Sospechas, tuberculosis peritoneal. Bien. Después, pedir amilasa en líquido acítico también, no se pide mucho en realidad, para ver ascitis pancreática, es raro pedirlo en realidad.
Lo principal que tienen que ver si es de causa infecciosa o no infecciosa. Y si hablamos de infecciosa, lo principal tenemos que buscar peritonitis bacteriana espontánea. En peritonitis bacteriana espontánea o PBE, la clínica va a ser, paciente viene con ascitis, distensión abdominal, lo más probable es que sea un paciente con cirrosis hepática, no les vayan a poner un síndrome nefrótico como lo que han puesto este año, dolor abdominal, fiebre, lo principal, dolor abdominal más fiebre, esto es lo principal que les van a poner. Les pueden poner mayores distractores, pero dolor abdominal, fiebre en un paciente con ascitis, lo primero a descartar, peritonitis bacteriana espontánea. Dolor abdominal, fiebre y ascitis. Vamos a crear una triada, ¿ya? Es la triada de la PB. Dolor abdominal, fiebre y ascitis. En un paciente con cirrosis, pues, ¿no? En un paciente con cirrosis o síndrome nefrótico, ya que lo han puesto este año. Cirrosis, síndrome nefrótico que viene por dolor abdominal, fiebre y ascitis. Pensar en PB. Esa ha sido la pregunta de este año. Un puesto, perdón, una pregunta equivale a 3 puestos, ¿no? Tengo muchos amigos que por una pregunta nada más. Y justo fallaban en esta, creo. Así que esto puede ser la diferencia. Bien, entonces sí o sí siempre, ante la sospecha de una peritonitis bacteriana espontánea, una paracentesis diagnóstica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos encontrar en una peritonitis bacteriana espontánea? Es, lo primero puede ser leucocitos, más de 500 por milímetro cúbico, o polimorfonucleares más de 250. Polimorfonucleares más de 250, leucocitos más de 500. Diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Doctor, pero a mí me han enseñado que hay bacterioasitis, neutroasitis, aparte de la peritonitis bacteriana espontánea. En realidad, en la teoría en la teoría sí que es cierto, pero en la práctica ya no se utiliza así. Muchas guías también actuales tampoco se utiliza ya así. ¿Por qué? Porque ¿cuánto demora el cultivo en salir? 7 días. Vas a esperar 7 días para decir, ah, no, sí es cierto, mi paciente tiene PB. No. Líquido acítico con polimorfo nuclear de más de 250, leucocito más de 500, sin esperar el cultivo, es una PB. Es una PB. Y por ende, si es PB, hay que iniciar tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico de elección en una peritonitis bacteriana espontánea? Tratamiento de elección es cefalosporinas de tercera generación, que creo que fue otra pregunta de gastro, ¿no? Un PBE le pusieron, ¿y qué antibiótico das? No recuerdo si la pregunta fue, la respuesta fue cefotaxima o ceftriaxona. Pero sí, fácil, ¿no? Igual fallan las personas. Bien, tratamiento de elección de PBE, cefalosporina de tercera generación. Bien, 5 a 10 días. ¿Cuáles son estas cefalosporinas de tercera generación? Cefotaxima, ceftriaxona, de elección. Ya, acuérdense, de elección. Acuérdense que también en cuanto al cultivo, en PBE es monomicrobiana, ¿ya? Monomicrobiana. ¿Y cuál es el germen más frecuentemente aislado? E. coli. E. coli es el germen más frecuentemente aislado. ¿Qué pasa si tienen un cultivo polimicrobiano, leucocito más de 10.000, glucosa muy baja, peritonitis secundaria? ¿Qué quiere decir peritonitis secundaria? Probablemente una perforación. Hay heces en la cavidad peritoneal. Eso se llama peritonitis secundaria y hay que pedir una tomografía del abdomen para ver o sospechar perforación. Y por eso se está acumulando el líquido. Perforación. En cambio, la peritonitis bacteriana espontánea, que es una peritonitis primaria, la PB es primaria. Ya, acuérdense.
peritonitis bacteriana primaria, que es diferente a la secundaria, que es por perforación. Secundario A, algo. La primaria, translocación bacteriana, es el mecanismo, ¿ya? Mecanismo de producción, translocación bacteriana. Es el mecanismo en el cual se produce principalmente la peritonitis bacteriana espontánea. Bien, ¿qué otra complicación es frecuente, aparte de la peritonitis bacteriana espontánea? Encefalopatía hepática. Como les mencioné, en el hígado, del intestino, de la flora colónica, nosotros normalmente tenemos así, ¿no? Este es el colon. En el colon nosotros tenemos la flora, ¿no? Flora colónica. Cuando llegan acá los productos proteicos, ya, aminas, los productos proteicos, la flora lo va a descomponer. Y esto lo va a descomponer y va a producir como desecho amoníaco, NH3. Este es amoníaco. El amoníaco, producto de desecho producido por la flora, derivado de los aminas o alimentos proteicos. Ya, el amoníaco. El amoníaco en el colon, como es un producto de desecho, se absorbe por el sistema venoso. Y del sistema venoso va a venir ¿a qué? A la porta. Del sistema venoso va a venir a la porta.